Hoy escucharás 3 relatos reales, de terror verdadero, historias que no nacen de la imaginación, sino de la experiencia, testimonios de quienes sobrevivieron, pero nunca volvieron a ser los mismos, sitios donde la lógica se rompe y solo queda el miedo. Si decides escuchar, no digas que no te advertí. Testimonios del abismo, 3 relatos que jamás debieron ser contados. Hay miedos que no se inventan, son reales, documentados y contados por quienes los sobrevivieron. En este relato, escucharás 3 testimonios que prueban que el terror no siempre necesita fantasmas, solo personas en el lugar y momento equivocados, porque el horror más puro no se imagina, se vive. Primer testimonio, el último turno. Relatado por Marcos Hernández, 34 años, vigilante nocturno. La primera vez que vi el edificio Centauro fue un martes lluvioso de octubre. 22 pisos de cristal y acero que se alzaban como una aguja negra contra el cielo plomizo de la ciudad. Había conseguido el trabajo de vigilante nocturno después de 3 meses de desempleo, y aunque el salario era apenas suficiente, no podía permitirme ser exigente. El supervisor me explicó las rondas. Cada 2 horas debía recorrer los pisos del 1 al 20. Los pisos 21 y 22 estaban sellados por renovaciones, aunque las letras doradas en la puerta del ascensor lucían tan nuevas como el día en que las instalaron. No subas ahí, me dijo con una seriedad que me pareció excesiva. Las llaves están en la gaveta, pero no las toques. Esos pisos no existen para ti. Mi primera noche transcurrió sin incidentes. El edificio dormía en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el zumbido de los sistemas de ventilación y el eco metálico de mis pasos en los pasillos de mármol. Las oficinas, vacías y ordenadas, se extendían como laberintos de cubículos bajo la luz fría de las lámparas de emergencia. Cada piso tenía su propio carácter. El tercero olía a café rancio y fotocopias, el 10º conservaba un aroma floral de algún perfume persistente, el 17 apestaba a cigarrillos a pesar de estar prohibido fumar. Pero había algo más, una sensación que no podía definir, como si el edificio mismo respirara a mi alrededor. En el 14º piso, donde funcionaba una firma de abogados, los archivadores metálicos crujían sin razón aparente. En el piso 8, sede de una consultoría, las persianas se movían suavemente, aunque no había corriente de aire. Pequeñas anomalías que atribuía a los asentamientos naturales de un edificio tan alto. La segunda noche, mientras subía en el ascensor hacia el piso 15, noté que los botones del 21 y 22 no estaban simplemente bloqueados. Habían sido literalmente sellados con masilla metálica, como si alguien hubiera querido borrarlos de la existencia. El metal tenía un color diferente al resto del panel, más opaco, casi mate. Cuando rocé la superficie con el dedo, estaba extrañamente fría. Fue en la tercera noche cuando escuché el primer sonido. Eran las 13:17 de la madrugada. Había terminado mi ronda del piso 16 y esperaba el ascensor cuando un ruido metálico resonó desde arriba. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Miré hacia el techo, tratando de calcular de dónde había venido el sonido. Directamente sobre mi cabeza estaba el piso 17, pero el ruido había sonado más lejano, más arriba. El ascensor llegó con su habitual campanada electrónica. Las puertas se abrieron revelando el interior de espejos que reflejaban mi imagen hasta el infinito. Pero por un instante, juraría que vi algo más en esos reflejos, una sombra que no correspondía a mi cuerpo, más alta y delgada, que se movía. Un segundo después que yo pulsé el botón del piso 17 y las puertas se cerraron. Mientras el ascensor subía, observé los números iluminarse uno tras otro en el panel, 15, 16, 17, y entonces, algo imposible sucedió. El número 21 se encendió por una fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran en el 17. El piso 17 estaba exactamente como debía estar. Oficinas de una empresa de marketing, con sus escritorios ordenados y sus computadoras en modo de espera, pequeñas luces azules parpadeando como ojos en la oscuridad.
Recorrí el pasillo principal, mis pasos amortiguados por la alfombra comercial, gris, todo normal, excepto por una sensación creciente de que algo me observaba. Al final del pasillo, junto a las ventanas que daban al oeste, había una puerta que no recordaba haber visto antes. Era de madera oscura, diferente a todas las demás puertas del edificio, que eran de metal y cristal. No tenía número ni placa identificatoria, solo una cerradura antigua, de esas que requieren llaves grandes y pesadas. Me acerqué a ella con cautela. La madera tenía vetas profundas que formaban patrones hipnóticos bajo la luz de mi linterna. Cuando puse la mano en el pomo, el metal estaba helado, tanto que casi me quema los dedos. Giré suavemente, no estaba cerrada. La puerta se abrió, hacia una escalera de caracol que subía hacia la oscuridad. Los escalones eran de piedra, no de concreto como el resto del edificio, y cada uno de mis pasos producía un eco hueco que se perdía en las alturas. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido con un patrón de flores marchitas. Subí lentamente, contando escalones. 20, 40, 60, demasiados para ser solo un piso. La escalera debería haber terminado en el 18, pero siguió subiendo. 80 escalones, 100. 120, y finalmente llegué a otra puerta. Esta era idéntica a la del piso 17, pero cuando la abrí, el olor me golpeó como una bofetada. Olor a hospital, a desinfectante mezclado, con algo dulzón y podrido que me revolvió el estómago. El pasillo que se extendía ante mí no se parecía en nada al resto del edificio. Las paredes eran de azulejo blanco agrietado, como de un sanatorio abandonado, y el suelo era de linóleo amarillento que se despegaba en las esquinas. Las luces fluorescentes colgaban de cables expuestos, parpadeando irregularmente y creando sombras danzantes que se movían como criaturas vivas. Al final del pasillo había una única puerta entreabierta, y de ella emanaba una luz azulada antinatural. Cada paso que daba hacia esa puerta sonaba amplificado en el silencio enfermizo del lugar. El olor se intensificaba. Definitivamente era olor a hospital, pero mezclado con algo orgánico en descomposición. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta, pero una curiosidad mórbida me empujaba hacia adelante. La puerta estaba marcada con el número 2147 grabado en la madera con lo que parecían uñas. Dentro, la habitación era exactamente lo que esperaba y al mismo tiempo lo más terrible que podía imaginar. Era una réplica exacta de mi apartamento. Cada mueble, cada objeto, cada fotografía estaba en su lugar exacto. Mi sofá marrón con la quemadura de cigarrillo en el brazo izquierdo, mi televisor viejo con la pantalla agrietada, incluso mi taza favorita estaba sobre la mesa de centro, con restos de café frío, pero todo tenía una calidad onírica y siniestra, como si fuera una copia hecha por alguien que había observado mi vida pero no la había comprendido completamente. En el centro de la sala, sentado en mi sillón favorito, había alguien. Era Yora, o más bien, era una versión de mí que había envejecido décadas en días. Su cabello era completamente blanco, su piel estaba surcada de arrugas profundas, y sus ojos eran pozos negros, sin iris ni pupila. Cuando me vio, sonrió, con una boca llena de dientes demasiado largos y afilados. «Llegas tarde a tu turno», dijo con mi voz, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Llevo esperándote tanto tiempo». Retrocedí hacia la puerta, pero ésta se había cerrado. El pomo giraba en vacío, sin enganchar con el mecanismo. La versión envejecida de mí mismo se levantó del sillón con movimientos artríticos y comenzó a caminar hacia mí. «No puedes irte», continuó con esa voz que era mía pero no era mía. «Este es tu último turno. Has estado trabajando aquí toda tu vida, Marcos. ¿No lo recuerdas?» Y entonces, como fragmentos de un sueño que regresa, comencé a recordar noches infinitas recorriendo estos pasillos, años de somnambulismo laboral en un edificio que cambiaba sus entrañas cada madrugada, rostros de otros vigilantes que habían venido antes que yo, todos ellos versiones de mí mismo en diferentes etapas de deterioro. Comprendí que no era el primer Marcos Hernández que trabajaba aquí,
ni sería el último. El edificio era una trampa temporal, un bucle que se alimentaba de vigilantes nocturnos, consumiendo versión tras versión de la misma alma, hasta que no quedaba nada más que hacer sino esperar a la siguiente iteración. Mi doble anciano extendió una mano huesuda hacia mí. «Es hora de descansar», susurró. «Deja que el siguiente Marcos tome tu lugar». En ese momento, el suelo comenzó a inclinarse hacia él, como si la habitación fuera un embudo gigante. Intenté aferrarme a algo, pero todos los muebles comenzaron a deslizarse hacia el centro, donde él esperaba. Mi taza favorita se estrelló contra la pared, mi televisor se hizo pedazos, y yo me deslizaba inexorablemente hacia esos brazos que me esperaban. Justo cuando sus dedos estaban por tocarme, desperté. Estaba en el piso 17, tendido en el suelo alfombrado junto a las ventanas. Mi reloj marcaba las 6:30 am. El sol matutino se filtraba a través de los cristales, y el edificio había recuperado su apariencia normal. Las oficinas lucían ordenadas y profesionales, no había rastro de la puerta de madera oscura, y el único olor era el de los productos de limpieza comerciales. Pero en mi mano tenía algo que no debería estar ahí, una llave antigua, pesada y fría, con el número 2147 grabado en el metal. Ese mismo día presenté mi renuncia. El supervisor la aceptó sin sorpresa, como si ya la esperara. «El siguiente empieza esta noche», me dijo simplemente. Marcos Hernández, 34 años. «Qué coincidencia, han pasado 3 meses desde entonces. He cambiado de trabajo, de apartamento, incluso de ciudad, pero todas las noches, sin excepción, sueño con el edificio Centauro, y en mis sueños, veo al nuevo vigilante nocturno recorriendo los pasillos con mi cara, llevando mi nombre, viviendo mi vida en un bucle infinito. La llave sigue en mi poder. La he intentado tirar, enterrar, fundir, pero siempre regresa a mi bolsillo, y cada noche que pasa, se siente un poco más caliente, como si estuviera esperando el momento adecuado para llevarme de vuelta, porque ahora, sé la verdad no escapé del edificio Centauro, simplemente estoy en el descanso entre turnos». Segundo testimonio, la grabación. Relatado por Andrea Soto, 28 años. Técnica en sonido. Mi trabajo en el estudio de grabación, Echo Chamber, comenzó como el sueño de cualquier técnica de sonido recién graduada. El estudio tenía fama internacional. Desde bandas de rock legendarias hasta compositores de música clásica habían grabado allí sus obras maestras. El edificio, una antigua iglesia del siglo XIX convertida en estudio, conservaba su acústica sobrenatural y su atmósfera casi sagrada. El estudio principal ocupaba lo que antes había sido la nave central. Los techos abovedados se alzaban a 15 metros de altura, creando una reverberación natural que ningún equipo moderno podía replicar. Las paredes de piedra estaban cubiertas con paneles de madera que habían absorbido décadas de música, y los vitrales originales, aunque opacos ahora, filtraban una luz dorada que daba al lugar un aire etéreo. Mi oficina estaba en lo que había sido la sacristía. Era un espacio pequeño pero acogedor, con estantes llenos de equipos vintage y modernos, y una ventana que daba al estudio principal. Desde allí podía observar las sesiones de grabación sin interferir, monitoreando niveles y ajustando la mezcla según fuera necesario. Los primeros meses fueron exactamente lo que había esperado. Trabajé con músicos increíbles, aprendí técnicas que no enseñan en ninguna escuela, y me enamoré completamente de la magia que sucedía entre esas paredes centenarias. El estudio tenía una personalidad propia. Cada habitación respondía de manera diferente a los sonidos, como si el edificio mismo fuera un instrumento gigante. Pero había algo extraño en las grabaciones nocturnas. Durante el día, todo era normal. Los músicos llegaban, montábamos los equipos, grabábamos, y el sonido era perfecto, cristalino, cálido, con esa reverberación característica que hacía famoso al estudio. Pero después de las 11 de la noche, algo cambiaba en la calidad del audio. Al principio pensé que era fatiga auditiva. Después de horas de trabajo, el oído humano pierde sensibilidad y precisión. Pero cuando revisaba las grabaciones al día siguiente,
las anomalías seguían ahí, pequeñas distorsiones, ecos que no correspondían a la acústica del lugar, y ocasionalmente, sonidos que no habían sido producidos por ningún instrumento. La primera vez que escuché la voz fue durante una sesión nocturna con un pianista clásico. Estaba grabando una interpretación de Chopin, cuando, en medio del segundo movimiento, capté algo extraño en los monitores. Era un susurro, tan bajo que casi se perdía entre las notas del piano, pero definitivamente humano. Detuve la grabación y rebobiné. El pianista se detuvo, confundido. ¿Hay algún problema?, preguntó desde el estudio principal. Creo que tenemos una interferencia, le respondí a través del intercomunicador. Déjame revisar. Reproduje la sección problemática. Ahí estaba otra vez, un susurro que parecía decir ayúdame en una voz que sonaba lejana y desesperada. Pero cuando miré hacia el estudio, el pianista seguía sentado frente al Steinway, esperando instrucciones. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. ¿Escuchar qué? Reproduje el fragmento nuevamente, esta vez por los altavoces principales. El pianista negó con la cabeza. Solo escucho el piano, dijo. Quizás es algún problema técnico. Esa noche revisé todo el equipo, cabezas, cables, mezcladora, procesadores. Todo estaba funcionando perfectamente, pero cuando volví a reproducir la grabación, la voz había desaparecido. Solo quedaba la interpretación perfecta de Chopin, sin ninguna anomalía. La segunda ocasión fue una semana después. Una banda de jazz estaba grabando un álbum conceptual sobre la soledad urbana. Eran 4 músicos veteranos que conocían el estudio desde hace años, y la sesión fluía con una naturalidad que daba gusto ver. Estaban en medio de una improvisación particularmente emotiva cuando mi atención se fijó en algo extraño. En el medidor de uno de los canales, el canal 8, que correspondía al micrófono ambiental colocado en la parte trasera del estudio, registraba actividad a pesar de estar en una zona donde no había ningún músico. El medidor oscilaba suavemente, como si estuviera captando una conversación en voz baja. Aislé el canal y aumenté el volumen. Lo que escuché me heló la sangre. Era una conversación entre 2 personas, tan clara como si estuvieran hablando directamente al micrófono. Una voz de hombre mayor y una de mujer joven, pero las palabras estaban en un idioma que no pude identificar. No era español, inglés, francés o alemán. Sonaba antiguo, como latín, pero más áspero, más gutural. Miré hacia la zona donde estaba el micrófono. No había nadie. Los músicos seguían concentrados en su improvisación, ajenos a lo que yo estaba escuchando. El contrabajista estaba al otro extremo del estudio, el baterista en su cabina aislada, el saxofonista cerca de la ventana, y el pianista en el centro. Ninguno de ellos estaba cerca del micrófono problemático. Grabé el audio en un canal separado, decidida a analizarlo después, pero cuando terminó la sesión y los músicos se fueron, el archivo estaba vacío. 4 horas de grabación que se habían borrado misteriosamente, dejando solo silencio digital. Fue entonces cuando decidí investigar la historia del edificio. En la biblioteca municipal encontré documentos que revelaron un pasado mucho más complejo de lo que imaginaba. La iglesia había sido construida en 1847 sobre los cimientos de una estructura más antigua, posiblemente un monasterio medieval. Durante la Guerra Civil Española había servido como hospital improvisado, y después de la guerra había permanecido abandonada durante décadas antes de ser convertida en estudio. Pero lo más perturbador era una serie de artículos de periódicos de los años 50. Aparentemente, durante el periodo de abandono, varias personas habían reportado escuchar cantos fantasmales provenientes del edificio vacío. Vecinos del barrio se quejaban de sonidos de música sacra que se escuchaban durante toda la noche, a pesar de que no había electricidad en el edificio. Un artículo en particular captó mi atención. Un periodista había decidido investigar personalmente los rumores. Entró al edificio una noche con un equipo de grabación rudimentario y nunca salió. Lo encontraron 3 días después en lo que ahora era mi oficina, sentado frente a su equipo con los auriculares puestos. Había muerto de deshidratación, pero su grabadora seguía funcionando.
Según el informe policial, el aparato había estado grabando en bucle durante las 72 horas que estuvo desaparecido. El contenido de esa grabación nunca fue revelado públicamente, solo se mencionaba que contenía material de naturaleza perturbadora que podría afectar la investigación. Esa información cambió mi perspectiva sobre las anomalías que había estado experimentando. Ya no eran simples fallos técnicos, eran manifestaciones de algo que había quedado atrapado en las piedras centenarias del edificio. Decidí hacer mi propia investigación. Una noche de viernes, después de que terminara la última sesión del día, me quedé en el estudio con una configuración especial de grabación. Coloqué micrófonos en puntos estratégicos, uno en el altar original, ahora la zona de piano, otro en lo que había sido el confesionario convertido en cabina de batería, y varios más distribuidos por el espacio. También instalé grabadoras portátiles en habitaciones que normalmente no usábamos, el sótano, el campanario, y una cripta sellada que habíamos descubierto durante las renovaciones. A las 12 de la noche en punto, presioné el botón de grabación y esperé. Los primeros 20 minutos no pasó nada. El estudio estaba en completo silencio, solo se escuchaba el zumbido casi inaudible de los equipos electrónicos. Pero a las 12:23, el micrófono del altar comenzó a registrar actividad. Era un canto gregoriano, pero no como ninguno que hubiera escuchado antes. Las voces eran profundas y resonantes, pero había algo fundamentalmente equivocado en ellas. Parecían provenir de gargantas que no eran completamente humanas, con una calidad áspera que sugería cuerdas vocales dañadas o antiguas. Mientras escuchaba hipnotizada, otros micrófonos comenzaron a activarse. El del confesionario captó susurros en ese idioma extraño que había escuchado antes. El del sótano registró pasos pesados, como de botas militares marchando en formación. Y el de la cripta captó algo que hasta hoy me cuesta describir. Era el sonido de alguien cavando, pero no cavando tierra, cavando piedra, el raspar metálico de herramientas contra roca, acompañado de respiración laboriosa y ocasionales gemidos de esfuerzo, como si alguien estuviera tratando de abrirse camino desde abajo hacia arriba. En el monitor principal pude ver los niveles de todos los canales oscilando salvajemente. Era como si el edificio entero hubiera cobrado vida sonora, cada habitación reproduciendo su propio fragmento de una sinfonía supernatural. Entonces, a la 1:11 am exactamente, todo se detuvo. El silencio que siguió era tan completo que pensé que se había ido la electricidad, pero los LED de los equipos seguían parpadeando, confirmando que todo funcionaba normalmente. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Andrea, venía del intercomunicador del estudio principal. Alguien estaba hablando desde el lugar donde normalmente se colocaban los músicos. Miré a través de la ventana, pero el estudio estaba a oscuras. Solo las luces de emergencia creaban charcos de luz roja que hacían que las sombras bailaran de manera inquietante. Andrea, ¿puedes escucharme? La voz era masculina, mayor, y tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos a pesar de estar usando el intercomunicador. Presioné el botón de respuesta con manos temblorosas. ¿Quién es? ¿Cómo entró al edificio? No entré, respondió la voz. Nunca me fui. He estado aquí desde 1953, esperando a que alguien con tu talento llegara a 1953, el año en que el periodista había muerto en mi oficina. Soy Alberto Mendoza, continuó la voz, y necesito que escuches algo. En los monitores comenzó a reproducirse un audio que yo no había iniciado. Era una grabación de calidad terrible, llena de estática y distorsión, pero gradualmente comencé a distinguir voces humanas. Parecía ser una conversación entre varias personas en español, pero había algo urgente y desesperado en el tono. Tenemos que salir de aquí, decía una voz de hombre. Este lugar no es lo que creíamos. No podemos, respondía una mujer. Las puertas no se abren. Es como si el edificio nos estuviera reteniendo. Los sonidos vienen de abajo, añadía otra voz. De la cripta, algo está tratando de subir. La grabación continuó durante varios minutos,
documentando lo que parecía ser el deterioro mental progresivo de un grupo de personas atrapadas en el edificio. Hablaban de voces que los llamaban por sus nombres, de sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, y de una sensación creciente de que algo los estaba cazando. Esto es lo que grabé la noche que morí, me explicó Alberto a través del intercomunicador. Pero no estaba solo, había otros aquí conmigo, un equipo de investigación que quería documentar los fenómenos paranormales del lugar. ¿Qué era? ¿Les pasó?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Se convirtieron en parte del edificio, respondió. Sus voces se unieron al coro eterno que has estado escuchando en las grabaciones. Y ahora me toca a mí explicarte las reglas. ¿Qué era? ¿Reglas? El edificio se alimenta de sonido, dijo Alberto. Cada nota que se toca aquí, cada palabra que se habla, cada respiración, todo queda atrapado en las piedras. Pero una vez cada generación, el edificio necesita algo más. Necesita a alguien que pueda escuchar realmente, alguien que entienda el lenguaje del sonido. Las palabras fueron acompañadas por un cambio en la atmósfera del estudio. La temperatura descendió notablemente, y pude ver mi respiración formando pequeñas nubes de vapor. Los medidores de sonido comenzaron a oscilar nuevamente, pero esta vez captando frecuencias que estaban fuera del rango de audición humana. Cada persona que ha muerto en este lugar, continuó Alberto, sigue aquí. Sus últimas palabras, sus últimos pensamientos, sus últimos miedos, todo queda grabado para siempre, y tú tienes la habilidad de reproducir esas grabaciones. En los monitores apareció una nueva pista de audio que yo no había creado. Cuando la reproduje, escuché mi propia voz hablando palabras que nunca había dicho. Acepto el legado, acepto ser la nueva guardiana de las voces perdidas. No, dije en voz alta, pero mi voz grabada continuó. Comprendo que mi propósito es preservar estos testimonios para la próxima generación. Comprendo que mi vida ahora pertenece al estudio. No dije eso, grité, pero la grabación de mi voz siguió hablando, aceptando términos que mi mente consciente rechazaba completamente. Es hora, Andrea, me dijo Alberto, es hora de unirte al coro. Todos los altavoces del estudio se activaron simultáneamente. El sonido que emergió no era música, sino la suma de todos los gritos de terror que habían resonado en ese lugar. Durante más de un siglo, voces de soldados muriendo en el hospital improvisado, lamentos de monjes que habían perecido en el monasterio original, súplicas de las víctimas de investigaciones paranormales fallidas, todo mezclado en una cacofonía que amenazaba con reventar mis tímpanos. Intenté llegar al interruptor principal para cortar la electricidad, pero las puertas de mi oficina se habían cerrado. El pomo giraba, pero no enganchaba con el mecanismo. Era exactamente como en las pesadillas que había tenido desde que empecé a trabajar allí. El volumen del audio seguía aumentando. Podía sentir las vibraciones en mi pecho, en mis huesos, como si mi cuerpo entero fuera un parlante gigante, y gradualmente, comencé a distinguir palabras individuales en el caos sonoro. Todas las voces estaban diciendo lo mismo, en diferentes idiomas y diferentes épocas, pero con el mismo mensaje: únete a nosotros, únete a nosotros, únete a nosotros. Mi visión comenzó a nublarse. El dolor en mis oídos era insoportable, pero extrañamente, también había algo seductivo en esa sinfonía de desesperación, como si fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Entonces recordé el archivo de audio que había encontrado en mi computadora, la grabación de mi propia voz aceptando unirme al estudio. Pero yo nunca había dicho esas palabras, lo que significaba que corrí hacia mi equipo y busqué frenéticamente en los archivos de respaldo. Ahí estaba, una carpeta titulada Nuevos Guardianes con docenas de archivos de audio. Todos eran grabaciones de personas aceptando convertirse en parte del estudio, pero las fechas se remontaban a décadas atrás. 1953, Alberto Mendoza acepta ser el guardián de las voces. 1971, Carmen Vázquez acepta preservar los testimonios. 1989, Roberto Stein acepta mantener vivo el legado. 2003, Lucía Morales acepta convertirse en la nueva guardiana. Y al final de la lista, 2024,
Andrea Soto acepta el legado, pero yo no había grabado eso, lo que significaba que el estudio estaba prediciendo mi decisión, o peor, estaba creando una realidad donde no tenía opción. Con las últimas fuerzas que me quedaban, agarré un martillo del kit de herramientas y comencé a destruir los equipos. Cada golpe interrumpía momentáneamente el coro supernatural, creando pequeñas ventanas de silencio. Destruí la mezcladora principal, luego los procesadores, luego las grabadoras. El sonido disminuyó progresivamente hasta que solo quedó un zumbido residual. Las voces protestaron, pero ya no tenían los medios para manifestarse completamente. Con el último golpe, que destruyó el servidor principal donde se almacenaban todas las grabaciones, el silencio regresó al estudio. Las puertas de mi oficina se abrieron de inmediato. Salí corriendo del edificio y no miré atrás hasta estar a varias calles de distancia. Cuando finalmente me detuve, pude ver el echo chamber en la distancia, nuevamente silencioso e inocente bajo la luz de la madrugada. Al día siguiente, el dueño del estudio me despidió por daños maliciosos a la propiedad. No intenté explicar lo que había pasado. ¿Quién me habría creído? Pero 3 semanas después, leí en el periódico que habían contratado a una nueva técnica de sonido. Una chica joven, recién graduada, llena de sueños y pasión por la música. Intenté contactarla para advertirle, pero mi mensaje fue devuelto. Con una nota automática, el destinatario ha cambiado su información de contacto y no puede recibir mensajes externos. Han pasado 6 meses desde entonces. He cambiado de carrera completamente. Ahora trabajo en un banco, rodeada de números y silencio, pero cada noche, sin falta, recibo una llamada telefónica a las 2:47 am. Cuando contesto, solo escucho silencio por unos segundos, seguido de una voz familiar: Andrea, necesitamos que regreses. El coro está incompleto sin ti. Es Alberto Mendoza, tan claro como cuando hablaba a través del intercomunicador. Y cada noche, su voz suena un poco más desesperada, un poco más persuasiva, porque ahora sé la verdad. No destruí los equipos a tiempo. Mi voz ya está grabada en algún lugar de esas piedras centenarias, esperando el momento adecuado para reproducirse. Y cada día que pasa, siento más fuerte la tentación de regresar y cumplir mi destino como la nueva guardiana de las voces perdidas. El echo chamber me está llamando, y no sé por cuánto tiempo más podré resistir. Tercer testimonio, el método, relatado por Dr. Elena Ruiz, 41 años, psiquiatra forense. Mi especialidad siempre fueron los casos imposibles, pacientes que habían sido declarados intratables por otros colegas, mentes fragmentadas por traumas tan severos que la realidad se había vuelto opcional para ellos. Después de 15 años trabajando en hospitales psiquiátricos estatales, creí que había visto todo lo que la mente humana podía crear o destruir. Estaba equivocada. El caso llegó a mi consulta un martes de noviembre, presentado por un detective de la policía judicial que parecía haber perdido varias noches de sueño. Se llamaba Inspector Morales, un hombre de mediana edad con el aspecto de quien había visto demasiado en su carrera, pero conservaba esa determinación obstinada que caracteriza a los buenos investigadores. Doctora Ruiz, me dijo mientras colocaba una carpeta gruesa sobre mi escritorio, necesito que evalúe a un paciente, pero antes de que vea el expediente, quiero advertirle que este caso es diferente. La carpeta contenía el historial de un hombre de 37 años llamado David Mora, profesor de literatura en una universidad privada, sin historial psiquiátrico previo, casado, 2 hijos, una vida normal hasta que, hace 3 meses, había sido encontrado en su casa en un estado catatónico después de que su esposa reportara su desaparición. Estaba sentado en su estudio, explicó el inspector Morales, rodeado de cientos de páginas escritas a mano. Su familia dice que había estado trabajando en una novela, pero lo que encontramos no era precisamente ficción literaria. Me mostró fotografías de la escena. El estudio de David parecía el laboratorio de un obsesivo. Las paredes estaban cubiertas de papeles clavados con chinchetas, todos llenos de texto manuscrito en letra pequeña y apretada. Hilos rojos conectaban diferentes páginas,
creando un mapa complejo de relaciones e ideas. En el centro de todo, un escritorio donde David había sido encontrado, con la mirada fija en un punto inexistente y completamente desconectado del mundo exterior. ¿Qué contenían los manuscritos?, pregunté. El inspector Morales vaciló. Esa es la parte perturbadora, doctora. David había estado documentando la vida completa de personas que no existen. Me entregó algunas páginas fotocopiadas. La caligrafía era obsesivamente precisa, casi mecánica en su uniformidad. David había creado biografías detalladas de individuos ficticios, nombres, fechas de nacimiento, direcciones, historiales laborales, relaciones familiares, incluso números de identificación que seguían el formato oficial pero correspondían a personas inexistentes. Pero lo más inquietante era el nivel de detalle. No eran simples perfiles inventados, sino historias de vida completas con fechas específicas, conversaciones reproducidas textualmente, y referencias cruzadas entre diferentes personajes que sugerían un universo narrativo extremadamente elaborado. Hay más, continuó el inspector. Verificamos algunas de las direcciones que menciona. Son lugares reales, pero las descripciones que hace David son tan precisas que parecen haber sido escritas por alguien que realmente vivió allí. Describe la vista desde ventanas específicas, el sonido que hace el radiador en invierno, incluso el olor de la panadería de la esquina, cosas que solo sabría alguien que hubiera vivido en esos lugares durante años. Eso captó mi atención profesional. Los delirios de grandeza y las fantasías elaboradas no eran raros en ciertos trastornos psiquiátricos, pero la precisión geográfica y el nivel de detalle sensorial sugerían algo más complejo. ¿Puedo ver al paciente?, pregunté. Está en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, respondió Morales. Pero hay una condición. David solo habla de sus personajes. No reconoce su nombre real, no reconoce a su familia, e insiste en que él es cada una de las personas que creó en sus manuscritos. Esa tarde, visité a David en San Rafael. Lo encontré en una habitación individual, sentado junto a la ventana con la mirada perdida en el patio del hospital. Era un hombre de complexión mediana, cabello castaño ligeramente despeinado, y una barba de varios días que sugería abandono del cuidado personal. Cuando entré, no reaccionó a mi presencia. David, intenté llamar su atención. Giró la cabeza lentamente hacia mí, pero su expresión se mantuvo vacía. No hay ningún David aquí, dijo con una voz monótona. ¿A cuál de nosotros busca? ¿A cuál de ustedes? Soy Ricardo Palma, 42 años, contador público, recitó como si leyera de una tarjeta de presentación. O puedo ser Carmen Delgado, 29 años, veterinaria. O quizás prefiere hablar con Miguel Santos, 55 años, conductor de taxi jubilado. Durante los siguientes 20 minutos, David, quien insistía en no llamarse así, interpretó a diferentes personajes con una fluidez que era simultáneamente impresionante y aterradora. Cada persona tenía su propia voz, gestos corporales distintos, y una historia de vida consistente y detallada. No eran simples actuaciones, era como si diferentes individualidades hubieran tomado posesión de su cuerpo por turnos. ¿Cómo conoce a todas estas personas?, le pregunté durante uno de sus intervalos entre personajes. No las conozco, respondió, y por un momento su voz sonó como la que imagino que era la suya original. Las soy, todas y cada una. Vivo sus vidas, siento sus emociones, guardo sus memorias. ¿Cuándo comenzó esto? Su expresión se ensombreció. Cuando encontré el método, susurró. Cuando descubrí cómo traspasar las barreras de la realidad individual y acceder al archivo universal de experiencias humanas. Esas palabras activaron todas mis alarmas profesionales. Sonaban como el tipo de delirio megalomaníaco típico de ciertos trastornos psicóticos, pero había algo en la manera en que lo decía que sugería una convicción más profunda que la simple fantasía. ¿Puede explicarme ese método?, le pregunté, adoptando un tono neutro y no confrontacional. David se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Alguna vez se ha preguntado, doctora, por qué los sueños a veces parecen memorias de vidas que nunca hemos vivido? ¿Por qué hay lugares que reconocemos sin haber estado nunca allí?
¿Por qué hay personas que nos resultan familiares desde el primer encuentro? Eran preguntas retóricas, pero esperó mi respuesta. Son fenómenos psicológicos conocidos. Le dije, pareidolia, déjà vu, proyección de patrones reconocidos. No, me interrumpió con firmeza, son filtros del acceso a la conciencia colectiva. La mente humana individual es solo la superficie de un océano infinito de experiencias compartidas. Cada persona que ha vivido, que vive o que vivirá está conectada a través de una red de conciencia que trasciende el tiempo y el espacio. Sera giró hacia mí con una intensidad que me hizo retroceder involuntariamente. Yo encontré la manera de sumergirme en ese océano, continuó, de navegar entre las corrientes de conciencia y experimentar directamente las vidas de otros, no como observador, sino como participante activo. ¿Cómo?, pregunté, genuinamente curiosa a pesar de mi escepticismo profesional. Privación sensorial extrema combinada con escritura automática durante estados de conciencia alterada, respondió con la precisión de alguien recitando una fórmula científica. 72 horas de ayuno, aislamiento acústico total, oscuridad completa y concentración absoluta en el acto de escribir sin control consciente de lo que se escribe. Eso explicaba el estado catatónico en el que había sido encontrado. La privación sensorial prolongada puede causar alucinaciones vividas y estados disociativos que, en mentes predispuestas, pueden llevar a episodios psicóticos severos. Durante esas 72 horas, continuó David, mi conciencia individual se disolvió. Dejé de ser David Mora y me convertí en un receptor abierto para las experiencias de cualquier persona que hubiera existido. Las historias que escribí no son ficción, doctora, son memorias reales de gente real, transmitidas a través de la red de conciencia universal. Le expliqué los peligros médicos de la privación sensorial extrema, pero él desestimó mis preocupaciones con un gesto impaciente. El cuerpo es solo un vehículo temporal, dijo, lo importante es la información que se puede obtener, las vidas que se pueden vivir. ¿No ve la implicación revolucionaria de esto? Acceso directo a toda la experiencia humana, acumulada a lo largo de la historia. Sus ojos brillaban con el fervor de un fanático religioso, pero había algo más, una certeza absoluta que me inquietaba más que cualquier delirio típico que hubiera enfrentado antes. ¿Puede demostrarme que estas personas son reales? ¿Leer? Pregunté. Por supuesto, respondió inmediatamente. Elija cualquier nombre de mis manuscritos, cualquier dirección, cualquier fecha. Después investigue y verá que toda la información es verificable. Esa noche revisé cuidadosamente los manuscritos que el inspector Morales me había proporcionado. Elegí al azar 5 personajes diferentes y comencé a verificar la información que David había escrito sobre ellos. Ricardo Palma, según los manuscritos, había vivido en un apartamento en el tercer piso del edificio en Avenida Providencia, 1247, entre 1998 y 2003. David describía en detalle el apartamento: 2 dormitorios, cocina pequeña, vista parcial a un parque desde la ventana del living, y un problema crónico de humedad en el baño que había causado manchas características en el techo. Contraté a un investigador privado para que verificara esos datos. Los resultados llegaron 3 días después y me dejaron sin palabras. El edificio en Avenida Providencia 1247 existía. El apartamento del tercer piso había sido ocupado entre 1998 y 2003 por un hombre llamado Ricardo Palma. El investigador había conseguido fotografías del interior cortesía de una inmobiliaria que había manejado la venta posterior y coincidían exactamente con las descripciones de David: 2 dormitorios, cocina pequeña, vista al parque, y evidentes manchas de humedad en el techo del baño. Pero Ricardo Palma había muerto en un accidente automovilístico en 2003. No había manera de que David hubiera tenido contacto con él o con información tan específica sobre su vida privada. Verifiqué los otros 4 casos. Todos mostraron el mismo patrón: personas reales, direcciones verificables, detalles íntimos imposibles de conocer sin haber vivido directamente esas experiencias. Y en todos los casos, las personas habían muerto años antes de que David comenzara.
Su experimento era imposible, pero los datos no mentían. Regresé al hospital con una mezcla de fascinación científica y terror existencial. Si David realmente había encontrado una manera de acceder a memorias de personas fallecidas, las implicaciones para la psiquiatría, la neurología e incluso la filosofía de la conciencia serían revolucionarias. Pero había algo que me molestaba profundamente. Si David podía acceder a estas memorias, ¿qué más podría estar ahí fuera, esperando ser descubierto? Doctor Ruiz, me saludó David cuando entré a su habitación, pero esta vez su voz tenía un timbre diferente, más agudo y con un ligero acento que no había notado antes. ¿Con quién estoy hablando?, pregunté, siguiendo el protocolo que había establecido para nuestras sesiones. Carmen Delgado, respondió con la naturalidad de alguien dando su nombre real. Veterinaria, morí en 2015 de cáncer de páncreas. Tenía 29 años. ¿Por qué está aquí, Carmen? Porque David abrió una puerta que no debería haberse abierto, respondió con una gravedad que me heló la sangre. Y ahora nosotros, todos nosotros, estamos atrapados en su mente. ¿Todos ustedes? Los muertos, doctora, todos los que hemos pasado al otro lado. David creó un agujero en la realidad que nos succiona hacia su conciencia. No podemos irnos, no podemos descansar, solo podemos existir a través de él. La manera en que lo dijo, con una desesperación tan genuina que ningún actor podría haber fingido, me convenció de que algo fundamentalmente equivocado estaba sucediendo. ¿Cuántos son?, pregunté. Cientos, susurró Carmen a través de la voz de David. Cada persona cuya vida él documentó está ahora atrapada aquí, y el número crece cada día, porque él no puede parar. El método se ha vuelto autónomo. ¿Qué quiere decir? David ya no controla el proceso, explicó. Al principio, él elegía a qué conciencias acceder, pero ahora, las conciencias eligen acceder a él. Cada muerte que ocurre en la ciudad, cada alma que cruza el umbral, es atraída hacia el agujero que él creó. Miré el cuerpo de David, que se había convertido en un recipiente para docenas o cientos de personalidades diferentes. Su rostro mostraba una fatiga que iba más allá de lo físico. Era la fatiga de alguien cuya mente estaba siendo partida en fragmentos por fuerzas que no podía controlar. ¿Cómo podemos detenerlo?, pregunté. Carmen, a través de David, me miró con una expresión de profunda tristeza. Solo hay una manera, dijo. David debe morir. Es la única forma de cerrar el agujero y liberarnos. No puedo hacer eso, respondí inmediatamente. Soy médica, mi juramento es preservar la vida. Entonces, nosotros lo haremos, respondió Carmen con una finalidad que me aterró. En ese momento, David comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente mientras diferentes voces emergían de su garganta en rápida sucesión, como si docenas de personas estuvieran luchando por el control simultáneamente. «Ayúdenos», gritó una voz masculina. «Estamos atrapados», lloró una voz femenina. «Queremos irnos a casa», suplicó la voz de un niño. Presioné el botón de emergencia y en segundos llegaron enfermeros con sedantes. Pero mientras le inyectaban el medicamento, David me agarró el brazo con una fuerza sobrehumana. «Doctora», me dijo con su voz original. La primera vez que la escuchaba clara desde nuestro primer encuentro, no permita que esto se propague. Si muero aquí, el agujero se cerrará conmigo, pero si investigan mi método, si otros intentan replicarlo. Su agarre se aflojó mientras el sedante hacía efecto. No permita que más gente abra puertas que no saben cómo cerrar. Esas fueron las últimas palabras coherentes que escuché de David. Durante las siguientes semanas, su condición se deterioró rápidamente. Su cuerpo parecía estar siendo consumido desde adentro por el peso de albergar tantas conciencias diferentes. Perdió peso dramáticamente, su cabello comenzó a caerse, y su piel adquirió un tono grisáceo que los médicos no podían explicar. Pero lo más perturbador era que, incluso sedado, seguía escribiendo. Los enfermeros lo encontraban cada mañana, con nuevas páginas de manuscritos, escritas con una caligrafía que cambiaba según la personalidad que estuviera en control. Era como si las conciencias atrapadas en su mente usaran sus manos para documentar sus propias existencias fantasmales. David murió el 23 de diciembre,
exactamente 4 meses después de haber comenzado su experimento. Oficialmente, la causa de muerte fue falla orgánica múltiple de origen desconocido. Extraoficialmente, creo que murió porque su mente no podía soportar más el peso de tantas almas desplazadas. Lo que pasó después confirma mis peores temores sobre las implicaciones de su método. En los días siguientes a su muerte, comenzaron a reportarse incidentes extraños en toda la ciudad. Personas que despertaban con memorias que no les pertenecían, niños que hablaban idiomas que nunca habían aprendido, ancianos que recordaban eventos de décadas antes de haber nacido. Era como si la muerte de David hubiera liberado todas las conciencias atrapadas, pero en lugar de irse al lugar que les correspondía, se habían dispersado entre la población general. El inspector Morales me contactó una semana después del funeral. Doctora, me dijo por teléfono, necesito que destruya todos los manuscritos de David. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? 3 personas han intentado replicar su método basándose en la información del expediente del caso, respondió, con voz tensa. 2 están en coma, y el tercero desapareció. Solo encontramos su casa llena de manuscritos idénticos a los de David. Esa noche, quemé personalmente todos los documentos relacionados con el caso de David Mora. Las páginas ardían con una lentitud antinatural, como si se resistieran a ser destruidas, y juraría que pude escuchar susurros emergiendo de las llamas, pero sé que no fui lo suficientemente rápida. En algún lugar, alguien más tiene copias de los manuscritos de David. Alguien más va a intentar replicar su método, y cuando lo hagan, van a abrir otra grieta en la realidad que permitirá que los muertos regresen. Desde entonces, he cambiado mi área de especialización. Ya no trabajo con casos de trastornos psicóticos. Ahora me dedico exclusivamente a la psicología infantil, tratando miedos simples e inocentes que tienen soluciones claras, porque he aprendido que hay puertas en la mente humana que nunca debieron ser abiertas, y una vez que se abren, es imposible controlar lo que puede pasar a través de ellas. David Mora encontró una manera de comunicarse con los muertos, y los muertos encontraron una manera de regresar. Epílogo. Él archivó estas 3 historias, han sido documentadas, verificadas y archivadas según el protocolo establecido por la División de Fenómenos Anómalos. Los testimonios han sido obtenidos bajo juramento y corroborados por evidencia física cuando fue posible. Se advierte a cualquier persona que tenga acceso a este material que no intente replicar los métodos descritos en ninguno de los casos. La curiosidad humana tiene límites que no deben ser cruzados. Algunos miedos no se inventan, algunos terrores no necesitan explicación, solo necesitan ser recordados, para que otros no cometan los mismos errores. Archivo cerrado, clasificación, restringido, próxima revisión, nunca.